Voy a explicar cómo se hace el laboratorio de un circuito serie resistivo a través de la página web que he diseñado, que se llama Centro de Educación Virtual. Es una página que creé fundamentalmente para aprender electrónica en 3 niveles. Nivel 1 es un nivel básico, el nivel 2 es un nivel medio y el nivel 3 es más avanzado. Entonces miremos el nivel 1. El nivel 1 tiene estos cursos: circuitos, semiconductores, electrónica básica y una de electrónica industrial. Los circuitos, a su vez, tienen estos capítulos: la ley de Ohm, circuito serie, circuito paralelo y unos teoremas para resolver circuitos. Entonces miremos el circuito serie. El circuito serie tiene estos videos, ya expliqué la teoría, vamos a explicar ahorita la práctica, o sea, el laboratorio de un circuito serie, cómo se mide la corriente, cómo se mide el voltaje, etc. Sigo explicando el curso sobre circuitos eléctricos. En el día de hoy vamos a hacer un laboratorio para comprobar un circuito serie. Ahí tenemos un circuito serie de 3 resistencias conectadas a una fuente de voltaje de corriente continua de 9 voltios y 3 resistencias de 150, 390 y 680 ohmios. La vamos a conectar esas resistencias con la fuente para su laboratorio a un protoboard. Vamos a utilizar estos 3 resistores, la de 150, la de 390 y 680 ohmios, cuya resistencia equivalente por estar en serie sumadas da 1220 ohmios, o dividiendo por 1000, 1.22 kilo ohmios. Aquí está la tabla para recordar los colores o su código para hallar el valor de una resistencia. Entonces aquí está la primera banda, que son los colores, la segunda banda, y la tercera banda es la multiplicadora. El 0, recordemos, es el negro, el 1 es café o marrón, el rojo, el naranja, etcétera, hasta el blanco, que es el código 9. La segunda banda tiene el mismo código y la tercera es la multiplicadora. Si es negro no se multiplica, simplemente por 1, si es marrón o café se multiplica por 10, etcétera. Por eso la R1, que es de 150 ohmios, es café, verde, café. Café, que es 1, verde es 5 y café es la multiplicadora, dice multiplicar por 10. Entonces 1 y 5 multiplicado por 10 me da 150. La R2 es naranja, que es 3, blanco, que es 9, y café nuevamente para que nos dé los 390 ohmios. Y R3, que es 680, 6 es azul, 8 es gris y el 0 multiplicado por 10 es café. Entonces de esa forma tenemos las 3 resistencias o resistores que vamos a conectar en un protoboard. Inicialmente vamos a medir el voltaje de la fuente. Como voltaje de la fuente vamos a colocar una pila de esas cuadradas que tiene un valor de 9 voltios.
En la regleta del protoboard, la parte de arriba vamos a utilizarla para fuente y la parte de abajo para tierras, y en estas dos hileras de hueco vamos a colocar la resistencia. Aquí tenemos la resistencia R1, conectamos un cable para conectar la R2 y otro cablecito para conectar la R3. En el protoboard los huecos hacia abajo están conectados ya por debajo automáticamente. En cambio a nivel horizontal no, por eso que debemos conectar el cable. Y este cablecito va conectado a la tierra, porque el positivo va aquí de la pila, va aquí al positivo y el negativo va a esta línea. Entonces ya conectamos la fuente, conectamos las tres resistencias y con un multímetro vamos a medir el voltaje de la fuente, colocando el positivo acá en la batería, en el positivo de la batería, y el negativo al negativo de la batería, o sea el cable negro. Si aquí viene el cable rojo, que es el positivo del multímetro, y el negativo. Entonces positivo con positivo y negativo con negativo. La escala, como vamos a medir voltios, entonces lo colocamos aquí en voltios, en una escala de 20 voltios. Ahí nos dicen que vale 9.21 voltios. Observemos que idealmente esta batería o esta pila es de 9 voltios, pero como los medidores no son ideales, tienen resistencias internas, entonces idealmente para medir voltaje la resistencia interna del multímetro debería ser infinito. Como no es infinito, entonces las mediciones pues no son exactas. Entonces nos mide 9.2 voltios y la teórica es 9 voltios. Y vamos a continuación a medir la corriente. Para medir la corriente colocamos entonces el multímetro aquí en corriente, donde diga en este caso miliamperios. Recuerden que para medir la corriente el amperímetro se debe conectar en serie con el circuito. Entonces hay que desconectar un cable que hay acá para que la corriente entre por positivo, llega al multímetro, sale por negativo y llega hasta acá, o sea, hace todo este recorrido de la corriente. Entonces ahí tenemos un multímetro conectado como amperímetro. Me dice que medido aquí la corriente es 7.7 miliamperios y calculemos la teórica. La teórica sería voltaje sobre la resistencia y me da 7.4 miliamperios. Entonces observen que tampoco es exacto, repito, porque el multímetro tiene resistencias internas. Idealmente, cuando se conecta un multímetro como amperímetro, la resistencia interna debería ser 0, pero no es así. Por eso esos errores en la medición. Vamos a medir ahora los voltajes en las resistencias. En la resistencia R1, en la R2 y en la R3. ¿Vale? Entonces lo colocamos otra vez en voltios, voltímetro. Recuerda que el voltímetro se puede hacer la conexión directamente en paralelo. O sea, el positivo aquí en este terminal de la resistencia y el negativo del voltímetro en este terminal. Entonces ahí directamente vamos a medir su voltaje, el voltaje B3. Ahí me dice que es 5.03 voltios. De la medición de B3 me dice que es 5.03 voltios. El teórico sería el voltaje por ley de Ohm de la corriente por la resistencia. Fíjense aquí
si coincidió la medida, porque ya es un cálculo teórico. Bueno, eso se puede hacer para B3, para B2 y para B1, para cada uno de las resistencias, para comprobar su voltaje. Por último, vamos a medir la resistencia equivalente. Para medir una resistencia equivalente, obviamente el multímetro se coloca en la escala de resistencias, tal como está aquí. Aquí dice resistencias. Ahí nos da una medición que nos dice que es 1.2 y aquí la escala está en kiloohmios, 1.2 kiloohmios. Para medir resistencias en un circuito, esto hay que tenerlo muy en cuenta. El circuito no debe tener fuentes conectadas, o sea, no debe tener, no debe circular corriente por las resistencias. La corriente para el medidor la tiene el multímetro, por eso es que el multímetro tiene internamente baterías o pilas, ¿sí? Que esas baterías o pilas solamente sirven para medir resistencias. Entonces, si vamos a medir las resistencias desde este punto a este punto para medir la resistencia total o equivalente, o sea, tomar o coger las tres resistencias, hay que desconectar la pila o la batería. Entonces, aquí en ese punto que había un cable de conexión, lo quitamos, o simplemente podíamos desconectar totalmente la pila para medir su resistencia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces la medición me dice que unos 0.2 kiloohmios y el teórico sería la suma de las tres resistencias, que es 1.22K.